Buenas jóvenes, bienvenido a este quinto video. Este quinto video explicativo de la guía número 1 nos vamos a centrar en cómo hallar el valor numérico de una expresión algebraica y seguir ahondando más en lo que es este lenguaje algebraico. Cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, un término algebraico o una expresión completa, por ejemplo, tenemos esta expresión algebraica. 4x al cuadrado. Eso nos representa algo, ¿cierto? Sabemos que esta es una variable. Nosotros el álgebra la estamos utilizando para eso, para identificar cosas que no podemos determinarle su valor inmediato. Entonces lo dejamos tácito allí como una variable. Si nosotros llegamos a determinar en cualquier momento cuánto vale esa variable, logramos cuantificarla, entonces nosotros podamos encontrarle un valor a esta expresión. Yo digo que x es igual a 2, ya yo estoy cuantificando a la variable, ya yo le encontré un valor a esa variable. Esa variable tiene un valor de x igual 2. Entonces esta expresión se traduce en hacer el cálculo para esta parte literal que era la variable o incógnita, ya con el valor asignado x igual a 2. Entonces, en vez de x ya escribimos lo que vale x. Ahora x vale 2. Entonces reemplazamos a x por su valor que es 2. Entonces, es igual a 4x, pero x ahora vale 2. 2 y x está elevado a ¿qué? Al cuadrado, elevado al cuadrado. Entonces eso nos dice que 4 por 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? Es lo mismo que decir 2 multiplicado por sí mismo el número de veces que diga el exponente. Entonces 2 multiplicado por sí mismo 2 veces. 2 por 2, 4. Entonces nos queda que 4 por 4 es igual a 16. Entonces el valor de este término, de esta expresión algebraica, cuando la incógnita o la variable vale 2, es igual a 16, porque reemplazamos en la incógnita el valor que nos está indicando la variable. Miremos este otro ejemplo. A al cuadrado dividido entre 2 más c menos 2b. Esa es una expresión algebraica porque tiene variables, ¿cierto? Tiene variables, siempre que tenga variables, valores desconocidos, que la representamos con letras minúsculas, decimos entonces que esta es una expresión algebraica porque tiene variables, ¿cierto? Tiene variables, tiene números, tiene signos, tiene coeficientes, entonces está unida por operadores matemáticos y tiene variables, entonces es una expresión algebraica, tiene 3 variables, pero nos dicen, ¿no crees que A tiene un valor de 2, C tiene un valor de 3 y B tiene un valor de 5? Entonces yo tengo que encontrarle el valor numérico a esta expresión algebraica. ¿En qué consiste encontrar el valor numérico a esta expresión algebraica? Entonces, en reemplazar el valor de cada una de estas letras en cada término de esta expresión algebraica. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión algebraica? Reemplazando el valor de la variable por el que nos han asignado. Entonces tenemos a al cuadrado, pero a ¿cuánto vale? A vale 2. Nos les asignaron el valor de 2, entonces a vale 2, pero está elevado al cuadrado. A está elevado al cuadrado y está dividida entre 2. Más c. ¿Cuánto vale c? 3. Le han asignado un valor de 3. Entonces c vale 3. Menos 2 por b. ¿Qué valor se le asignó a b? 5. Entonces en vez de b escribimos su valor que es 5. Entonces miren que ya aquí tenemos una cuantificación de cantidades numéricas. Ya no tenemos variables.
porque ya las variables tienen un valor asignado. Entonces, si ya las variables tienen un valor asignado, ya esta expresión algebraica tendrá un valor numérico. Entonces, ese valor numérico será el que nos dé como resultado de realizar las operaciones matemáticas que están indicadas aquí. 2 al cuadrado es lo mismo que el 2 multiplicado por sí mismo 2 veces. 2 por 2, 4. 4 entre 2 más 3 menos 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. 4 entre 2, a 2. 2 más 3 menos 10. 2 más 3, 5. 2 más 3, 5. Entonces nos queda 5 menos 10. Ahora, yo debo 10 y abono 5. Como este es negativo una deuda, debo 10 y abono 5. Le sumo 5 a la deuda. ¿Cuánto quedo debiendo? Quedo debiendo 5. Entonces, esta expresión es igual a menos 5, aún quedé en deuda, ¿cierto? Tiene un valor negativo. Entonces, esta expresión algebraica para estos valores de las variables es igual a menos 5, porque le podemos dar asignar otros valores a la variable. Si le asignamos otros valores a la variable, entonces esa expresión algebraica nos va a dar otro valor numérico. Entonces, encontrar el valor numérico a una expresión algebraica no es más que reemplazar cada una de sus incógnitas o variables por el valor que se le ha asignado. Ahí en su guía también encontrarán ejercicios variados de aplicación de estas expresiones algebraicas cuando se le ha asignado valor a sus variables. Pues si ya le asignamos un valor a cada una de las variables, ya podemos encontrar el valor numérico de esa expresión algebraica. Entonces, este es en resumen lo que nosotros tenemos que analizar para hallar el valor numérico de una expresión algebraica. En su guía tienen ejercicio, vayan a los links de YouTube que también les indiqué para que sigan ejercitando sobre el valor numérico de las expresiones algebraicas. Recuerden que la práctica hace la experiencia. Ahora vamos a aprovechar este video para introducirnos aún más al lenguaje matemático. En la guía tienen una definición, unos textos sobre lo que es este lenguaje algebraico, cómo traducir ese lenguaje algebraico, ese lenguaje a una expresión algebraica. A nosotros nos entregan una información, ¿cierto? Y nosotros tenemos que traducirla a un lenguaje matemático. Si son variables, si son incógnitas, cosas que desconocemos, pero tienen un comportamiento físico, una forma de cómo describir algo, una ley, cualquier, una fórmula, eso lo expresamos con un lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico consta principalmente, como lo hemos estado diciendo, las letras del alfabeto, ¿cierto? Las letras del alfabeto. Siempre las utilizamos minúsculas. Les había indicado que el hecho de que ustedes utilicen una letra mayúscula para indicar una variable no es ningún error ni es ninguna violación a una regla. Simplemente nosotros nos hemos puesto de acuerdo en el lenguaje matemático de para las variables utilizamos letras del alfabeto minúsculo. Simplemente por eso, para llevar un acuerdo y todos escribamos en lo mismo. La principal función del lenguaje algebraico es estructurar algo que generalice las diferentes operaciones que desarrollan dentro de la aritmética. Por ejemplo, si queremos sumar dos números, pero no sabemos cuáles son los números, simplemente nos dijeron la suma de dos números. En el lenguaje algebraico, como son dos números y yo no sé cuáles son esos números, yo los identifico como incógnitas. ¿Y cómo identifico yo una incógnita? Con letras del alfabeto. Es decir, como son la suma de dos números, X es un número y Y es el otro número. Me dice la suma de dos números. Bueno, yo identifico que hay dos números que yo desconozco cuáles son.
yo le asigno una letra del alfabeto a un número y otra letra al otro número. La suma de ellos, la suma de esos dos números, entonces X más Y, ya yo estoy haciendo una traducción de esta expresión que me están indicando a un lenguaje matemático. Ya yo le estoy diciendo X más Y, la suma de dos números. No sé cuáles son esos números. La suma de dos números es igual a 5. Listo. Ese lenguaje, esa expresión que me indicaron allí, ya yo le estoy haciendo una traducción al lenguaje algebraico, ¿cierto? Entonces, miren, nos entrega una expresión y nosotros la traducimos a un lenguaje algebraico, ¿cierto? Nos dijeron que la suma de dos números, pero no nos dijeron cuáles números. Si ahí me dicen la suma de 3 más 5, sí, la suma de 3 más 5 es 8, pero simplemente me dieron la suma de dos números. Entonces, la suma de dos números, como no los conozco, a uno le asigno una incógnita y al otro le asigno otra incógnita. Eso es el lenguaje algebraico, traducir estas expresiones en un lenguaje que podamos interpretar matemáticamente, que se pueda representar matemáticamente. Hay algunas expresiones ya establecidas que nosotros podemos ir relacionándonos con ella y tenerla ya en nuestra mente. Por ejemplo, siempre que nos digan suma, adición, agregar, aumentar, en el lenguaje algebraico nosotros la traducimos ya con este operador. Si nos dijeron suma, adición, agregar, aumentar, quiere decir que lo tenemos con este operador matemático, más. Miren que nos dijeron, al número X súmele el número Y. Estamos haciendo, al número X le estamos sumando el número Y. Miren con qué lo estamos uniendo, con este operador aritmético. Siempre que nos digan suma, adición, agregar, aumentar, utilizamos este signo. Cuando nos digan resta, la resta de dos números, tenemos que utilizar este operador matemático. Diferencia, la diferencia de dos números, tenemos que utilizar este operador matemático. Que la sustracción de dos números, tenemos que utilizar este operador matemático. Menos, disminuir, todo eso son expresiones que traducidas al lenguaje matemático se representa con este operador menos. Entonces, resta, diferencia, sustracción, menos, disminuir, todo eso nosotros lo representamos como menos. Suma, adición, agregar, aumentar, lo representamos con el operador matemático más. Entonces, aquí cuando nos digan que es una suma, que hay que agregar, cuando nos dicen que es una adición, cuando nos dicen que hay que aumentar, entonces es con este operador. Y si nosotros encontramos en el lenguaje más una expresión que a un número adiciónele otro, o sea, suma, que a un número agréguele otro, suma, que a un número aumentele otro, suma. Si nos dicen que a un número reste el otro, entonces utilizamos este operador. Si nos dicen que reste, cuando nos dicen también que disminuya, disminuir, entonces cuando es restar, cuando es disminuir, cuando nos dicen también la diferencia, también utilizamos este operador. Cuando nos dicen menos, también utilizamos este operador. Entonces miren que en el lenguaje que nosotros podemos encontrar, en unas expresiones, podemos encontrar cualquier de estas palabras, que restar, que disminuir, que diferencia, que menos, tenemos que utilizar este operador matemático, el operador matemático menos, o sea, la resta que nosotros conocemos, cuando sea suma, agregar, adición, la suma, el signo más. Entonces, más y menos ya sabemos cuándo lo tenemos que aplicar.
a veces nos dicen el triple de un número. Entonces nos están diciendo el triple de un número. Que ese número lo multiplique por 3. Entonces, el triple de un número. El triple de un número, yo digo, bueno, si el número es x, entonces será 3 veces x. ¿Sí? Si el número es x, entonces nosotros lo representamos como 3x. Entonces, mire, siempre que nos digan el triple de algo, nos están diciendo que lo multipliquemos por 3. Nos dicen la división, el cociente, repartir, entre, nos están diciendo que dividamos. Entonces, siempre que hay división, que es este signo, o también se representa así en el álgebra, o también lo representamos así para indicar que está dividiendo, es cuando nos digan en la expresión, están diciéndonos que dividan. Entonces, esto es división. Entonces, cuando nos digan que divida el cociente, nos dicen el cociente de dos números, no sé cuáles son los números, puede decir x dividido entre y. X es un número, y es el otro número. Cociente, repartir también. Repartir, entre, cuando nos dicen un número entre otro. Entre. Entonces, todos estos términos o palabras se representan con el operador matemático de la división. Cuando nos dicen el cuadrado de un número, yo no sé cuál es el número, yo puedo determinar que A es un número. Que A es un número. Si nos están diciendo el cuadrado de un número, el cuadrado es elevar a la 2. En el siguiente video continuamos.